En este video vamos a ver la solución a el ejercicio 14-5 del libro de curso. Este ejercicio es muy similar al que acabamos de resolver, el 14-4, pero en este caso tenemos unos engranes que son helicoidales y no rectos, como el caso que resolvimos anteriormente. Este ejercicio dice así: tenemos un piñón helicoidal con un ángulo de paso normal de 20 grados, 17 dientes y con un ángulo de la hélice de 30 grados a la derecha, que gira a 1800 RPM, transmite 4 caballos a una corona helicoidal de 52 dientes. El paso diametral normal es de 10 dientes entre pulgada. El ancho de la cara es de 1.5 pulgadas y el juego de engranes tiene un número de calidad de 6. Los engranes están montados separados con cojinetes inmediatamente adyacentes. El piñón y la corona son de acero endurecido por completo, con dureza superficial y del núcleo de 240 Brinell en el piñón y dureza superficial y en el núcleo de 200 Brinell en la corona. La transmisión es uniforme y conecta un motor eléctrico y una bomba centrífuga. Suponga una vida del piñón de 10 a la 8 ciclos, una confiabilidad de 0.9 y utilice las curvas superiores de las figuras 14-14 y 14-15. Nos piden determinar los factores de seguridad de los engranes en flexión, calcular los factores de seguridad de los engranes por desgaste y mediante el examen de los factores de seguridad identificar la amenaza para cada engrane y para el acoplamiento. Ahora, como vemos, varias de sus características son iguales al problema pasado. Tenemos un paso normal de 20 grados, 17 dientes en el piñón, 52 dientes en la corona, gira 1800 RPM, tiene un número de calidad de 6, las durezas son iguales, funcionan a 10 a la 8 ciclos, una confiabilidad de 9 y demás. Entonces, para no volver a calcular los coeficientes que no necesitan variación, vamos a utilizar los mismos que el ejercicio pasado. Entonces, si nos vamos a nuestra tabla, la primera, la de flexión, veamos cuáles factores necesitan un cambio. Para calcular el esfuerzo de flexión ocupamos WT. A su vez, WT depende de la potencia, que sigue siendo la misma, y de V. V depende del número de revoluciones, que sigue siendo las mismas, y del diámetro. Mientras que el diámetro depende del número de dientes en el piñón, que sigue siendo el mismo, pero el paso diametral cambia. Acordémonos que nosotros, cuando estamos en engranes helicoidales, lo que utilizamos son las variables transversales. Entonces acá ocupamos el paso diametral transversal, que no tenemos. El que tenemos es el normal del enunciado. Entonces ya sabemos que WT de fijo la vamos a tener que calcular. KO era el factor de sobrecarga. Y si lo vemos acá, lo habíamos sacado para el pasado igual de esta tabla. Y nos decían en el enunciado que teníamos una distribución acá. La transmisión es uniforme y conecta un motor eléctrico y una bomba centrífuga, por lo que el KO tiene un valor de 1, igual que el pasado. Seguimos, KV dependía de la velocidad, así que como la velocidad cambia, el KV lo voy a tener que volver a calcular. KS lo podíamos estimar como 1 o utilizar la ecuación. En el ejercicio pasado utilizamos la ecuación y es un factor de forma. Entonces tenemos la misma cantidad de dientes, que eso me llevaba a un factor de Lewis. Y ese factor de Lewis pues sigue siendo el mismo porque tenemos la misma cantidad de dientes. Así que el KS, tanto para el piñón como para el engrane, tiene el mismo valor del ejercicio pasado. El paso diametral pues sí cambia, el F es igual de 1.5, KM lo que tenía que ver era con la separación, más que todo de el montaje, tenía que ver con la manufactura. Entonces, en este caso, KM sí no va a ser igual, pero hay varios de los valores que sí van a tener lo mismo. Sin embargo, hay otros de los coeficientes. Acuérdense que el KM era una combinación del CMA, del CPF, del CMP. Entonces, hay varios de esos que sí van a cambiar y otros que no.
por lo tanto KM va a cambiar. KB es el factor del aro. En este caso no nos están diciendo pues gran cosa de que tengamos un aro delgado o algo así por el estilo. Entonces vamos a tener un KB igual de 1. Y el J en el ejercicio pasado nos lo proveían directamente en el enunciado, pero acá no lo hacen, entonces vamos a tener que calcularlo. Siguiendo para ver lo del factor de seguridad, ST dependía de la dureza Brinell, básicamente, y acá tenemos la misma, tanto para el engrane como para el piñón. No entre ellos, pero sí engrane con engrane y piñón con piñón de este problema con el pasado. Entonces el ST ya no vamos a tener que calcularlo. El Y sub N, este dependía también del material, así que es el mismo, KT. No nos están hablando de condiciones extremas de temperatura, igual vimos que en caso de que supere los 200 Fahrenheit, tenemos que ver más bien cómo hacemos para enfriarlo. Y el KR, tiene que ver con la confiabilidad, que es la misma. Entonces vamos a usar el mismo valor. Si seguimos, ahora entrando en desgaste, bueno, el CP dependía, si lo sacábamos de la tabla, que era como más fácil, de el material, tanto del piñón como del engrane. Entonces, como no ha cambiado, podemos usar el mismo CP. WT ya lo hablamos, KO también, KV, KS también, KM. DP pues obviamente va a cambiar, ya lo teníamos presente, el flanco es el mismo. CF tiene un valor de 1. Y finalmente el I, que también cambia y lleva como el más trabajo porque en el otro podíamos hacer una asunción de que M sub N mayúscula era 1. En cambio acá sí hay que calcularla. Y si vemos el factor de seguridad por desgaste, el SC, igual era una propiedad de los materiales que venía por la dureza. Entonces va a tener el mismo valor que el ejemplo pasado. Z sub N es el mismo que el problema pasado. CH se utiliza únicamente para el engrane y también era la relación de dureza. Entonces, mismo material, mismas durezas, va a tener el mismo valor. KT y KR ya los discutimos y el sigma C es el que acabamos de ver acá. Entonces, resumiendo un poco, voy a colocar aquí con verde cuáles son las variables que ya conocemos. Sabíamos, por ejemplo, KO, que del ejercicio pasado era un valor de 1 o igual si lo leemos de la tabla. Teníamos YP, que es igual a 0,303. Teníamos Y del engrane, que es igual a 0,412. Podemos aprovechar también el MG, que es la relación de velocidades, misma cantidad de dientes, entonces misma relación. Podemos hablar del KS del piñón, que tiene un valor de 1,043. Podemos hablar del KS del engrane, que tiene un valor de 1,052. Hablamos también de el Y sub N para el engrane, que tenía un valor de 0,996 y un Y sub N para el piñón con un valor de 0,977. Hablamos también de que el KR era compartido y tenía un valor de 0,85. Hablamos del KT, que tenía un valor de 1. Del CF, que también iba a tener un valor de 1. El CP, que lo traíamos del ejercicio pasado, 2300 raíz de PSI. De la resistencia en el piñón, que eran 31.350 PSI. La misma resistencia, pero ahora para el engrane,
que tiene un valor de 28.260 PSI. La resistencia en el piñón, que era de 106.380 PSI. Y la del engrane, que tenía un valor de 93.500 PSI. Y creo que solo nos quedan los Zetas. Entonces, bueno, el CH también, que tenía un valor de 1,005. Y ahora sí, el ZN del piñón, que tiene un valor de 0,948. Y el ZN del engrane, que tiene un valor de 0,973. Listo. Todo esto es lo que podemos traernos del problema pasado y que ya vimos cómo analizar con nuestra tabla de acá. Empezamos diciendo que ocupábamos calcular un nuevo WT. Para eso ocupábamos la velocidad y para eso ocupábamos el diámetro. Y para el diámetro ocupábamos el paso transversal en vez del normal que nos dan acá. Entonces empecemos con eso. Mi paso diametral transversal por capítulo 14 era igual al paso diametral normal por el coseno del ángulo de hélice. Esto entonces sería 10, que me lo da acá mi problema, paso diametral normal de 10 dientes entre pulgada, por el coseno de 30, que es el ángulo de hélice que me dicen acá, la derecha. Y me da que mi paso transversal es de 8,660 dientes entre pulgada. Ya con eso puedo calcular V, que esto era pi por D por el número de revoluciones entre 12, y esto me daría entonces pi por el diámetro, y el diámetro lo calculo dividiendo. Voy a bajar esto para no dejarlo al aire y calcular el diámetro mejor. El diámetro es igual al número de dientes entre el paso transversal. Entonces, estoy en el piñón, tengo 17 dientes. Y esto lo divido entre 8,660 y me da un valor de 1,963. Y ahora sí lo puedo poner acá, pi por 1,963 por las revoluciones, que las conozco de acá, 1800 RPM. Todo esto lo divido entre 12 y me da un valor de 925 pies entre minuto. Y ya con eso entonces puedo calcular un WT como 33.000 por la potencia dividido entre la velocidad. La potencia la puedo calcular de acá, o obtener, no la tengo que calcular, transmite 4 caballos. Y esto sería entonces 30, aquí es 33.000, ¿verdad? Se me fue un 0. 33.000 por la potencia 4 entre la velocidad 925. Y esto me daría igual a 142,7 libra-fuerzas. ¿Ok? Ahora voy a tal vez tacharlos en verles lo que ya conozco. Tengo WT, tengo V, tengo DP, ya tengo y estoy calculando KV. Entonces, KV
se calculaba como a más raíz de v entre a, y esto lo elevábamos a la b. Entonces a tenía una ecuación que la hacía depender únicamente de b, mientras que b, su ecuación la hacía depender únicamente de la calidad. La calidad la veo acá y es de 6 igual que el problema pasado. Entonces puedo traer los valores de a del problema pasado, en donde a valía 59,77 y b valía 0,8255. Entonces, ya con el nuevo valor de v, que era lo que hacía que variara mi ecuación, puedo calcular un nuevo kv como 59,77 más la raíz de 925 sobre 59,77 elevado a la 0,8255. Y con esto tendría un valor de 1,404. ¿Ok? Entonces, este ya lo tengo, el KS dijimos que era el mismo, el paso diametral ya lo calculamos, F es 1,5 y vamos a calcular entonces el KM, ¿ok? KM tenía una ecuación que decía que se calculaba como aquí estás, 1 más CMC multiplicado por el CPF por el CPM más el CMA por el CE. ¿Ok? Entonces, CMC, el primero, tenía que ver con el diente, es la forma. Si estaba sin coronar o si estaba coronado. No nos están diciendo, creo. Entonces, vamos a ver. Y los engranes están montados, sigue el núcleo. Ok, sí, no. En realidad que un engrane esté coronado, nos lo dirían. Entonces, si no tenemos la información y no nos lo dicen, podemos asumir que es un diente sin coronar, lo que haría que mi CMC tenga un valor de 1. Ahora, el CPF tenía que ver con el flanco. El flanco nos delimitaba cuál de todas las ecuaciones utilizar y también con el diámetro. Como nuestro diámetro cambió, entonces vamos a calcularlo. El CPF se calculaba, como les dije, dependiendo del flanco. Nuestro flanco es de 1,5. Entonces, la ecuación que nos sirve es la que dice F entre 10 por dp menos 0,0375 más 0,0125 por F. Entonces, sustituyendo, vamos a tener 1,5 sobre 10 por 1,963 menos 0,0375 más 0,0125 por 1,5. Y esto nos da un valor de 0,0577. Ahora con esto teníamos que tener un cuidado. Acuérdense que teníamos que asegurarnos que el primer término, este de acá, fuera mayor a 0,05. En caso de que fuera menor, entonces teníamos que sustituirlo. Podemos hacer una comparación de 10 por 1,963
Eso nos da 19,63. Si dividimos 1.5 entre 19,63 nos da un valor de 0,07. Entonces es mayor que 0.05 y la ecuación está correcta tal como está. Ahora ocupamos, para continuar con el KM, la ecuación del CPM. CPM tenía un valor de 1 para piñón montado separado con S1 entre S menor a 0.175 y 1.1 para un piñón montado separado con S1 entre S mayor o igual a 0.175. Si no se acuerdan, ese S1 entre S lo que tenía que ver era la separación que teníamos entre la posición del engrane y el centro entre los cojinetes. Nos están diciendo en el problema que tenemos cojinetes inmediatamente adyacentes, igual que el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que están lo suficientemente, por decirlo así, pegados entre sí, como para que esa diferencia, esa razón, ese 1 entre S, sea menor que 175. Así que el CPM va a tener un valor de 1. Y voy a ponerlo acá arriba porque como no consume espacio para que quede ahí. Me falta el CMA, que el CMA sí había que calcularlo, entonces lo voy a poner aquí abajo. Y dependía de las condiciones de manufactura. Entonces tenemos A más B por F más C por F a la 2. Y entonces podíamos irnos a la tabla y calcularlo. La tabla de la que vamos a sacar información es la 14-9, o también podríamos utilizar la figura 1411 de acá para obtener ese valor de CMA. Entonces tendríamos unidades cerradas de engranes comerciales. Es lo que tenemos acá, no nos están hablando acerca de engranes de precisión y menos de extra precisión, por ejemplo. Y tenemos que seguir la curva 2 entonces. Y teníamos un ancho de la cara, que es lo que busco acá, de 1,5. Entonces podríamos estar como por acá tal vez 1,5. 3, 4, 5, la mitad sería aquí, sería 2.5. Entonces nosotros estamos como por acá, que sería aproximadamente 0,15. En el ejemplo pasado lo hicimos con la ecuación, aquí lo acabamos de hacer con la gráfica para probar un método diferente y nos da 0,15. Y por último el CE, lo voy a poner aquí arriba porque esta es una única decisión, depende de si se puede, o más bien si se ajustan los engranajes durante el ensamble o si hacemos rapeado o cualquiera de las dos. En caso de que no hagamos eso, como no nos lo están indicando en el enunciado, asumimos que cae dentro de la categoría de todas las otras condiciones, así que el CE tiene un valor de 1. Con esto ya calculado, procedo a calcular el KM, que tiene un valor de 1 más CMC, que es 1, por CPF, que es 0,0577, por CPM, que es 1, más 0,15, que es CMA, por CE, que es 1. Y todo esto me da un valor de 1,208 para el KM. Entonces voy a bajar otra vez a la figura 14-17, que es con la que llevo todo. Ya tengo KM. KB, habíamos dicho que ya lo teníamos del problema pasado, que era igual a 1. Y lo que nos queda es calcular J. Ese no lo teníamos y no lo podemos traer del pasado. Así que podemos utilizar la figura 14-7 y obtener factores geométricos prima. Podemos tener un J' P y un J' G.
¿Por qué son primas y no directamente el valor? Porque la gráfica, la 14-7, que es la que vamos a ver aquí, la 14-7 nos dice que son factores geométricos J' de engranes helicoidales. ¿Qué significa J'? Que acá dice que es un elemento con los números indicados de dientes y un acoplamiento de 75 dientes. Así que el valor que yo saque de acá, si utilizo el ángulo de hélice y por ejemplo los 17 para el piñón, que estaría tal vez aquí un poquito más abajo, yo estaría diciendo que tengo un acoplamiento de 75 dientes, lo cual no es cierto. Entonces voy a calcular un J' con esta gráfica 14-7 y luego lo corregimos con la 14-8, que es el factor de modificación que se aplica al factor J cuando el elemento acoplado se utilice un número de dientes diferente a 75. Entonces, volviendo acá a la 14-7, habíamos hablado de un ángulo de hélice de 30 grados. Así que estamos aproximadamente en esta línea de acá, buscando nuestros valores. Y teníamos un piñón de aquí del problema que tenía 17 dientes. Entonces, no tengo una curva de 17, pero podría estimar que está un poco más abajo que la de 20. Entonces, digamos que lo vamos a trazar como por acá, tal vez como 17 no es mucho, jalémosla como de aquí. Y vemos que está más o menos como la mitad. Entonces podríamos estimar un factor geométrico J' para el piñón, porque busqué los 17 dientes, de 0,45. Mientras que para el engrane, tengo, según mi enunciado, que tiene una corona de 52 dientes. Ahora no me dicen detalles del ángulo de hélice porque acordémonos que tiene que ser el mismo, solo que opuesto. Entonces estoy igual acá en la primera línea, pero ahora tengo que buscar 52 dientes. No tengo 52, pero tengo 60. Ahí sí es un poco más abajo. Entonces, digamos que tal vez como por acá. Que a ver qué tan recta me lo corrige. Ok. Podríamos decir que es como 0,54 tal vez. 0,54 es el valor que yo voy a asumir. Y bueno, ahora tenemos que corregirlo con esos multiplicadores. Lo voy a poner aquí abajo para el piñón. Multiplicador. Y aquí también multiplicador, bueno, multiplicador P, multiplicador en grane. Ok, y me voy acá a la figura 14-8. ¿Qué es lo que me dice? Que igual tengo que buscar el ángulo de hélice, así que voy a estar en esta línea de acá. Y para el piñón tengo 17 dientes, ¿verdad? Entonces voy a buscarlo igual un poquito más abajo. Nada más como por acá. Como por ahí. 0,94. Y para el engrane voy a borrar esta. Teníamos entonces 52 dientes. Entonces tengo 50, un poquito más arriba. Sigamos esta línea.
Y podríamos decir tal vez 0.98. Del multiplicador y los J' puedo obtener ya los valores de J, donde J para el piñón va a ser de 0,45 por su multiplicador 0.94 y J del engrane va a ser igual a los 0,54 por 0,98. Y en este caso para el piñón me da un valor de 0,423, mientras que para el engrane me da un valor de 0,529. Y devolviéndome otra vez a la figura que uso como guía para ver qué me falta. Ya tengo J, teníamos ST, YN, KT y KR. Entonces ya podría calcular un esfuerzo por flexión. Sin embargo, podría de una vez mejor adelantar que tengo aquí para calcular el esfuerzo de contacto que me hace falta. El CP era el mismo, WT ya lo calculamos, KO ya, KV ya, KS ya, KM también, el diámetro también, F también, CF también, y nos haría falta entonces solo el I. Ahora, el I tal vez es como el que lleva más trabajo y es porque lo tenemos que hacer diferente por ser helicoidal. Si nos acordamos, la ecuación de I, un segundo para buscarla acá, teníamos dos decisiones, si era un engrane externo o un engrane interno. Lo más común es tener engranes externos, así que como no nos están diciendo en el enunciado, tengo engranes internos, voy a utilizar la primera ecuación, la cual dice que es el coseno del ángulo de presión transversal por el seno del ángulo de presión transversal entre 2 por mn, y esto se multiplica por mg más 1. Ok, entonces mg ya lo conozco, es la relación de velocidad y la coloqué al puro inicio del problema. Necesito encontrar cuánto vale ese ángulo de presión transversal y necesito calcular mn. Empecemos por lo más fácil, que sería calcular ese ángulo. Del capítulo 13, yo sé que el ángulo de presión transversal lo puedo encontrar al sacar la tangente inversa de la tangente del ángulo de presión normal entre el coseno del ángulo de hélice. Si me devuelvo al problema, al enunciado, me dicen que tengo acá un ángulo de paso normal de 20 grados y el de la hélice que ya lo conocía. Así que esto se resume en tener la tangente inversa de la tangente de 20 sobre el coseno de 30. Y esto me da un valor para mi ángulo de presión transversal de 22,80 grados. Ok, ya tengo la primera incógnita de acá. Y ahora me hace falta calcular Mn. Si nos acordamos, Mn, de nuevo, para engranes rectos era de 1, pero para engranes helicoidales había que calcularlo con base a un P sub n que tenemos acá, pero este P sub n es un P minúscula con n mayúscula. Ya les digo por qué hago la diferencia. Eso va multiplicado por 0,95 por z. En este caso, tenemos un toque para revisar esa ecuación nada más. Ajá, ok. Ok.
El P minúscula sub N mayúscula es lo que conocemos como el paso base normal. Y este se calcula como el paso circular normal por el coseno del ángulo de presión normal. Por eso hice la diferencia. Ven, aquí tenemos un P minúscula sub N minúscula, que este es el paso circular normal. Mientras que P minúscula N mayúscula es el paso base normal. Y es el que ocupamos para nuestra ecuación de Mn, que era la relación de distribución de la carga. Entonces, esto se me convierte en el paso circular normal, que lo podríamos obtener como pi entre el paso. Como estamos hablando de normal, vamos a usar el paso diametral normal. Y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo de presión normal, que acabamos de leer, que es 20. Esto entonces sería pi entre 10, que es lo que me dice acá mi enunciado. Tengo el paso diametral normal de 10 dientes entre pulgada por el coseno de 20 y me da un valor para ese paso base normal de 0,2952 pulgadas. ¿Ok? Y ahora nos faltaría encontrar Z. Z era una ecuación que depende básicamente de la forma. Entonces Z, o no de la forma en sí, sino de los radios. Z se podía calcular como el radio de este paso más el adendum. Esto elevado a la 2, le restábamos el radio base del piñón a la 2, todo esto en raíz. Y luego a eso le íbamos a sumar lo mismo, pero del piñón, el radio del engrane. El piñón es el que acabamos de colocar. Más el adendum, esto a la 2, menos el radio base del engrane a la 2, todo esto elevado a la 1 medio. Y a eso le restábamos el radio del piñón más el radio del engrane por el seno del ángulo transversal. Entonces, los radios del piñón y de la corona, pues ya teníamos el piñón. Teníamos que el diámetro del piñón era 1,963, por lo que el radio del piñón va a ser eso entre 2. El radio del piñón va a tener un valor de 0,9815 pulgadas. Mientras que el diámetro del engrane, pues no lo hemos calculado todavía, pero sería el número de dientes en el engrane sobre el paso transversal, que es el mismo. Esto sería 52 entre 8,66. Y esto me daría un valor de 6.004 pulgadas. Lo que haría que mi RG sea este de G entre 2 y RG tiene un valor entonces de 3,002 pulgadas. Ya tengo RP, ya tengo RG. Puedo conseguir A. Acordémonos que A, igual del capítulo 13, se calcula como 1 entre el paso normal. Esto haría que tengamos 1 entre 10 o un A de 0,1. Y los radios de los círculos base, que es lo que me falta acá para el piñón y el engrane, se calculaban con la siguiente ecuación. Tengo R base del piñón va a ser igual al radio del piñón por el coseno del ángulo
transversal. Y para el engrane pues tengo lo mismo. R base del engrane va a ser igual a el R del engrane por el coseno del ángulo de presión transversal. Así que para este primero tengo 0.9815 por el coseno de 22,8. Y esto me da un radio base en el piñón de 0.9048 pulgadas. Mientras que acá lo que tengo es 3,002 por el coseno de 22,8 y esto me da 2,767 pulgadas como mi radio base en el engrane. ¿Ok? Entonces ya tengo los radios base, el adendum y todo lo tengo. Puedo empezar a calcular. Así que Z va a ser igual a RP 0,9815 más 0,1 a la 2 más 0,9048 a la 2. Todo esto en raíz. Esto le sumo RG 3,002 más 0.1 a la 2 menos 2,767 a la 2 y todo esto le saco raíz y a esto le resto, lo voy a poner aquí abajo. 0,9815 más 3,002 por el seno de 22,8. Y esto lo podría poner directamente, pero mejor lo voy a hacer separado para que nos acordemos de una cosa. El primer término nos da 0,5924. El segundo término nos da 1,4027. Y el tercer término nos da 1,5444. Para calcular el Z teníamos que cumplir una condición. Teníamos que hacer que este término y este término fueran siempre menores que este de acá. Como en este caso lo son, cuando despejemos este resultado, la ecuación de Z va a estar correcta. Sin embargo, si alguno de estos términos es mayor que el tercero, entonces tengo que cambiarlo. Y el que sea mayor es el que coloco aquí. Como afortunadamente no es el caso, me da un valor de Z de 0,4507 pulgadas. Y si nos devolvemos, nos acordamos que lo que estábamos tratando de calcular era la relación de distribución de la carga M sub N. Teníamos entonces que era el P minúscula N mayúscula con un valor de 0,2952 dividido entre 0,95 por Z. Y Z nos dio 0,4507. Esto nos da un MN de 0,6895. ¿Ok? Y con eso lo podemos sustituir en la ecuación de I, que era lo que originalmente estábamos buscando, que va a ser entonces el seno del ángulo de presión transversal, o sea, 22,80, por el coseno de ese mismo ángulo, 22,80, dividido entre 2 por el MN, 0,6895, y multiplicado por el MG,
que era de 3,06 por el mg más 1. Y esto nos da un I de 0,195. Entonces, ya con eso, y nos devolvemos, SC ya lo compartíamos, SN también, SH también, KT y KR ya los calculamos, entonces ya podemos propiamente calcular el esfuerzo de contacto y el esfuerzo de flexión y hacer las respectivas comparaciones ya con el factor de seguridad. Entonces, viniendo acá, esfuerzo de flexión, y voy a ponerlo entre paréntesis para poner aquí que es del piñón, es igual a WT por KO por KV por KS por PT entre F por KM por KB. Y todo esto entre J. Y todos estos valores del piñón. Y voy a copiarlo de una vez acá para no repetir. Y tener el de el engrane. Entonces sustituyo aquí esto y esto. Y le pongo la G para que me acuerde. Para el piñón voy a tener 142.7 por 1 por 1,404 por 1,043 por 8,66 y entre 1,5 por 1,208 por 1 entre 0,423. Y fue mala idea poner ese ahí porque no me deja caber. Esto me da un esfuerzo de flexión de 3.445 PSI en el piñón. Y voy a copiar esta de acá para llevármelo más abajo. Para el engrane, más bien lo que tengo es WT, es el mismo, 142,7 por 1 por 1,404 por 1,052 por 8,66 entre 1,5 por 1,208 por 1 entre 0, ay, me lo unió, 529. Y esto me daría para el engrane una flexión de 2.779 PSI. Antes de calcular el desgaste, podríamos calcular de una vez los factores de seguridad, en donde el factor de seguridad, C sub F, para el piñón, lo calculo como ST del piñón, G sub N del piñón, entre KT por KR. Todo esto entre el esfuerzo y le pongo la P aquí abajo para saber que todo tiene que ver con el piñón. Esto hace que mi factor de seguridad en el piñón sea de 31.350 por 0,977 entre 1 por 0,85 dividido entre 3.445, que era el de el piñón. Ok. Y esto me da un valor de 10,5. Ese es mi factor de seguridad en el piñón. Mientras que para el engrane voy a hacer lo mismo de copiar esta ecuación.
Coloco la G y calculo. Sería igual acá, más bien de 28.260 por ISPN 0.996 entre 1 por 0,85. Todo esto entre 22.779. Y esto me da un valor de 11,9 en el factor de seguridad por flexión del engrane. Ahora me hace falta el desgaste. Entonces veámoslo con el piñón primero. El desgaste en el piñón es igual al CP por WT, KO, KV, KS, KM, dP por F, por CF entre I. Esto elevado a un medio y esto es del piñón. ¿Ok? Esto haría entonces un esfuerzo normal de desgaste en el piñón con 2.300 por 142,7 por 1 por 1,404 por 1,043 por 1,208 por 1,963 por 1,5 por 1 entre 0,195. Todo esto elevado a un medio. Y me da un valor de 48.230 PSI. Esto es desgaste en el piñón. Ahora voy a calcular desgaste en el engrane. Y esto sería esfuerzo, flexión en G. Sería el CP, que es igual, 2.300 por WT, que son 142,7 por 1 por 1,404 por ok, este va con este. Y KS. Bueno, en realidad KS es casi que el único que cambia. Entonces, para no hacer todo el cálculo, podemos hacer la misma relación que hicimos en el ejemplo 14-4, en el cual partíamos justamente de que el único término que cambia entre el engrane y el piñón es KS. Entonces vamos a averiguar cuál es esa relación que hay entre ellos. Para eso voy a tener KS del engrane entre el KS del piñón y todo esto entre un medio, pues estamos hablando otra vez de la relación, no es una relación lineal, y esto lo multiplicamos por el esfuerzo C del piñón y así nos ahorramos varios cálculos. Y digo 1,052 entre 1,043. Esto lo elevo a la un medio y lo multiplico por 48.230. Y esto me da para el engrane un esfuerzo de contacto de 48.440 PSI. Y ahora si hacemos el factor de seguridad
para el engrane, vamos a tener acá un SH en el engrane, que son los 93.500. Bueno, voy a poner la ecuación acá para que sepamos de dónde viene. Y sigamos el mismo orden de calcular primero el del piñón. Entonces, el factor de seguridad por desgaste en el piñón se calcula como SC por ZN entre KT por KR, y esto entre el esfuerzo de contacto. Y esto es del piñón. Esto entonces, yo creo que me cae si lo coloco acá. Sería 106.400 por 0,948 entre 1 por 0,85. Todo esto dividido entre 48.230. Me da un factor de seguridad de 2,46. Mientras que en el engrane voy a tener 93.500 por 0,973 por 1,005. Acordémonos que solo en el engrane utilizamos el CH. Lo dividimos entre 1 por 0,85. Y esto lo dividimos entre los 48.440. Y esto nos da acá un factor de seguridad de 2,22. Y bueno, voy a hacer acá un pequeño resumen de lo que tenemos. Tenemos un SH en el piñón de 2,46. Tenemos un SH en el engrane de 2,22. Y tenemos un SF en el piñón con un valor de 10,5 y un SF del engrane con un valor de 11,9. Ahora los puedo comparar directamente, a ver por cuál falla. No, acordémonos que el de desgaste lo obtuvimos a partir de, bueno, esta ecuación que son características del engrane y del esfuerzo, donde el esfuerzo por contacto, por desgaste, por picadura, como lo quieran llamar, no tiene una relación lineal con WT, que es lo que más he querido que hagamos hincapié en este capítulo. Así que para compararlos tengo que elevar este SH a la 2. O sea, tengo que comparar SF del piñón con SH del piñón a la 2. O sea, 10,5 versus 2,46 a la 2 da 6,05. Y acá igual. Tengo que comparar el factor de seguridad NF del engrane versus el factor de seguridad H del engrane igual. Y entonces acá sería los 11,9 versus el 2,22 a la 2, que me da 4,93. En este caso hay mucha diferencia entre ellos, entonces vean que no importa que si digamos que me equivoqué y no lo calculé o no lo comparé con 6,05, 4,93, en este caso no sería tan crítico porque la diferencia es muy grande, entonces igual la advertencia sigue estando por picadura o contacto. Sin embargo, este no siempre va a ser el caso, entonces porfa siempre cuando estén comparando, acuérdense de elevar el SH, tanto del piñón como el engrane a la 2,
para que ya puedan hacer una comparación lineal de cuál sería la amenaza para esta combinación. Y bueno, vimos que la amenaza es del desgaste para ambos, corona y engrane. Por lo tanto, para el acoplamiento del engranaje, el desgaste va a ser el que establezca el control.